Hola, humano. Bienvenido a un vídeo debate de Marginal Media. La preguntas a debatir hoy son: ¿estamos asistiendo al comienzo de una Segunda Guerra Fría? ¿Sí o no? Y si ese fuese el caso, ¿cuáles serían las consecuencias de esta? Como siempre, te invito a responder estas preguntas y debatir con otros con respeto. Lo primero, situarnos un poco, para quien no entienda a qué viene todo esto. Segunda Guerra Fría es un término que viene oyéndose cada vez más este año. Hace referencia al incremento de tensiones diplomáticas, comerciales, informativas, etc., entre los Estados Unidos de América y China. Y hace también referencia a la Primera Guerra Fría, donde igualmente hubo un enfrentamiento político, económico, social, militar e informativo entre un grupo de naciones occidentales y capitalistas lideradas por los Estados Unidos y un grupo de naciones del este y comunistas lideradas por la Unión Soviética. El grupo del este contra el grupo del oeste, o viceversa. Aquello se inició al final de la Segunda Guerra Mundial en 1945, con Estados Unidos creando la alianza militar de la OTAN y Rusia respondiendo con la creación del Pacto de Varsovia, y terminó de una manera relativamente pacífica, con los gobiernos comunistas siendo derrocados durante los 80 y 90, el Partido Comunista de la Unión Soviética siendo prohibido y la disolución de la URSS. ¿Tiene alguna similitud lo que está ocurriendo ahora entre China y Estados Unidos con lo que ocurrió entonces entre Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Soviéticas? Ninguna. Así que mi respuesta a la primera pregunta de si estamos comenzando una Segunda Guerra Fría ya la tenéis. No. Esto no tiene nada que ver. Llamémoslo de otra manera. Asumiendo que si los titulares de los periódicos están usando el término por hacer referencia a un progresivo distanciamiento entre las dos potencias y la creciente sensación de peligro porque ambas pudiesen enzarzarse en un conflicto militar, ¿podríamos hablar entonces de una Segunda Guerra Fría? Pues yo sigo con lo mismo. No, no hay Segunda Guerra Fría. ¿Por qué? Porque la Primera Guerra Fría surgió de dos potencias vencedoras tras un conflicto mundial viendo el mundo de muy diferente manera, con convicciones ideológicas muy distintas y ejerciendo influencias sobre grandes áreas geográficas muy apartadas la una de la otra. Lo que estamos viendo este año entre Estados Unidos y China solo es la estrategia del presidente de los Estados Unidos de América para intentar ganar una elección dentro de poco más de 2 meses que hoy por hoy parece escurrírsele entre los dedos. Tan pronto como en noviembre tengamos otro presidente estadounidense, esto va a volver a la normalidad. A partir de noviembre regresará la pauta de volver a incomodar lo menos posible al gigante chino. Ya explicamos esta situación en el vídeo Trump y el coronavirus. Trump, a finales de enero, alababa la manera que China y su amigo el presidente Xi luchaban contra esta pandemia y la transparencia con la que lo hacían, porque él había firmado un principio de acuerdo comercial con China y basaba su reelección en resultados económicos. Ahora que la economía se hunde debido a COVID-19, ha buscado otro recurso sobre el que cimentar su campaña electoral, y ese es el racismo hacia China. El intentar afirmar la autoridad moral de las libertades de Occidente contra los abusos del autoritarismo chino. Y ahora Trump no para de hablar de lo que cuando hacía sus acuerdos con China callaba: la propiedad intelectual, el comercio, el coronavirus, las denuncias de espionaje, la represión en Hong Kong, etcétera, etcétera, etcétera. Y si Trump ganase la elección estadounidense, pues lo mismo, volveríamos al amiguismo del pasado enero y Trump se apuntaría el tanto de domar el tigre asiático. Entre Estados Unidos y China no puede existir una guerra fría por numerosas razones. La Guerra Fría original fue definida por la oposición entre la OTAN y los miembros del Pacto de Varsovia. Entonces había poca actividad económica entre los dos bloques, y los países no alineados en regiones estratégicas eran relativamente pocos y distantes entre sí. Hoy en día, las naciones de todo el mundo tienen fuertes lazos de seguridad y económicos con los Estados Unidos y China. A diferencia de la Unión Soviética del siglo pasado, la China de hoy está profundamente integrada en la economía global.
Los Estados Unidos y la China de hoy también están mucho más entrelazados que los Estados Unidos y la Unión Soviética de entonces. La interacción entre los dos países ha sido motor de la globalización y producto de ella. Estados Unidos depende de China para albergar sus plantas de fabricación y comprar su deuda. Y China depende de Estados Unidos para absorber sus exportaciones y educar a cientos de miles de estudiantes universitarios. La amenaza de conflicto entre Estados Unidos y la Unión Soviética de la Guerra Fría se sustentaba en una destrucción mutuamente asegurada como resultado de un enfrentamiento nuclear, amenaza que no se percibe ahora. Un conflicto entre China y Estados Unidos ahora se libraría y resolvería de manera diferente. La Unión Soviética era como un mamotreto anclado en el pasado con una economía de mando tambaleante en sus últimos años de decadencia. La economía china de hoy posee un enorme dinamismo y una tecnología cada vez más avanzada. China es un competidor más sofisticado que lo fue la Unión Soviética para los Estados Unidos. China no va a colapsar pacíficamente como lo hizo la Unión Soviética. Respecto a la segunda pregunta, llamemos como llamemos a este resurgimiento de tensiones entre los dos colosos, ¿cuáles serían las consecuencias si la situación se pone más seria? Un conflicto entre las dos superpotencias hoy pasaría por un desacoplamiento de sus economías, algo muy costoso. Los estadounidenses usan iPhones y equipos de protección personal fabricados en China. También se educan en universidades que después de décadas de baja inversión siguen funcionando por estudiantes chinos que pagan la matrícula completa. Si Estados Unidos se alejase de China, necesitaría más financiación federal para la investigación básica y para la educación en ciencias y matemáticas. Eso significaría impuestos más altos y una política de inmigración más abierta en busca de talento extranjero en otras naciones como India para compensar la posible fuga de cerebros chinos. El lujo de construir una cadena de suministros segura y diversificada significaría que el coste de la vida se incrementaría considerablemente para los consumidores estadounidenses. Y el tiempo en diversificar esas cadenas de suministro también sería largo y difícil, lo que debilitaría aún más la recuperación que ya nos espera por delante. México, Tailandia o Vietnam y otros lugares de fabricación de bajo costo podrían beneficiarse de lo que ahora hacen los trabajadores en China. Si hubiese un conflicto militar, este podría darse en las aguas en disputa del mar del sur de China, donde los buques de guerra estadounidenses y chinos se encuentran con regularidad a distancias peligrosamente cercanas. Ninguna de ambas potencias pintan nada allí, pero China lleva tiempo creando islas artificiales para posesionarse de aguas internacionales y Estados Unidos siempre necesita lugares para sus prácticas militares conjuntas con países con los que desea reforzar sus alianzas militares. En estas aguas siempre podría darse un incidente, provocación, malentendido, que ocupase las portadas de los noticieros inmediatamente e hiciese que los pequeños inversores de todo el planeta nos acostásemos esa noche rezando para que nuestros ahorros no se hundieran en ese mar de China por culpa de un misil que se le escapó a alguien. ¿Quién ganaría ese conflicto militar si se diese? China. La Marina de los Estados Unidos se ha degradado, debilitada por la corrupción y la incompetencia, mientras que la Marina de China ha crecido un 55% en los últimos 15 años. Estados Unidos presentaría el incidente como una victoria, simplemente argumentando que ocurrió en un atolón en el mar del sur de China, lejos de sus costas y cerca de sus enemigos. ¿Y cuáles serían las consecuencias para el resto de nosotros, humanos de baja estatura, si las tensiones entre estos dos gigantes se incrementasen? Mayormente, perderíamos. Ni yo podría traerte estos vídeos, ni tú podrías soñar con emigrar más lejos que al país vecino. La globalización, el mundo de comercio, servicios y oportunidades, tal como ahora mismo se nos presenta, depende tanto de estos dos países como estos países dependen del otro. Si esa conexión entre ellos se fuese a pique, algunas migajas podrían surgir aquí o allá para un país u otro aprovecharlas. Pero la primera impresión para todos va a ser un sopapo tan grande como pisar un ring de boxeo por primera vez y que te dejen KO en 10 segundos. Que Estados Unidos y China cooperen nos afecta en más maneras que puede que ahora mismo imagines. Visualiza, por ejemplo, no una guerra fría, sino caliente.
Estos dos países son los dos mayores emisores de dióxido de carbono a la atmósfera. Juntos crean casi la mitad de la polución del planeta. Cualquier respuesta que podamos dar al calentamiento global pasa por el compromiso de estos países por hacer algo al respecto. Y alguna respuesta hemos de dar, porque calentamiento global no solo significa temperaturas y eventos climatológicos cada vez más extremos allá donde tú vivas. También significa crisis de migración, disponibilidad de agua y producción de alimentos, lo que a su vez significa mayor inseguridad para todos. Y hoy por hoy la respuesta a esto la tiene China. China es el mayor productor, exportador e instalador mundial de paneles solares, turbinas eólicas y baterías y vehículos eléctricos, así como el mayor inversor mundial en investigación y desarrollo de energías renovables. Si la solución al problema del calentamiento global pasa por desplegar tanta energía limpia como podamos lo más rápido posible, restringir el acceso a los mercados chinos sería contraproducente para todos. Teniendo una guerra caliente pendiente que todos estamos perdiendo, no podemos permitirnos guerra fría alguna. Con una China autoritaria ya nos hemos acostumbrado a vivir. Lo que no podemos es vivir en un planeta inhabitable. Hasta la próxima. La paz.